Bien, jóvenes, vamos en esta ocasión a desarrollar contenido de segundo año. En este caso tenemos la unidad número 2 que tiene por nombre línea recta. En ese primer contenido vamos a recordar cómo calculábamos la distancia entre dos puntos. Bien, recordemos que nosotros cuando hablamos de distancia entre dos puntos se hace referencia a dos puntos que bien pueden estar en una recta numérica como tal o en coordenadas directamente en un espacio del plano cartesiano. Entonces vamos a tener dos fórmulas. Vamos a tener que si nosotros tenemos dos puntos A y B, vamos a tener dos casos. Si los puntos están sobre la recta numérica, entonces la distancia que hay desde A hasta B estará dada por el valor absoluto de A menos B. Ahora, si nosotros tenemos unas coordenadas, es decir, A, x1, y1, y b x2, y2, entonces significa que estas coordenadas están sobre el plano cartesiano. Y para poder medir la distancia que va desde A hasta B, entonces vamos a utilizar una formulita que me dice que eso será igual a tener la raíz cuadrada de la diferencia de x1 menos x2, y esta diferencia le va a dar al cuadrado, y a su vez a esta diferencia le vamos a sumar la diferencia que existe entre y1 menos y2, y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver entonces un ejemplo y tenemos acá dos casos. Tenemos para cada caso, calcula la distancia que hay desde A hasta B. Sí, en el literal B, bueno, nos dice que el punto A está en -10 y el punto B está en 6. Entonces yo me doy cuenta que estos puntos están sobre la recta numérica. Entonces vamos a ocupar la primera formulita que me dice que esa distancia es igual a tener el valor absoluto de A menos B. Ahora, ¿pero quién es A? Bueno, A es -10, y ¿quién es B? B es 6. Y aquí tengo esos datos. Entonces yo digo, bueno, la distancia que existe de A hasta B será igual entonces a tener, según la fórmula A menos B, entonces sería -10 menos 6. Ahora, -10 menos 6, eso es -16. Y como acá tengo un valor absoluto, y recuerden que todo número, ya sea positivo o negativo, siempre cuando nosotros le aplicamos un valor absoluto, siempre nos saldrá de ahí de forma positiva, porque el valor absoluto hace referencia a distancias, y recordemos que una distancia jamás podrá ser negativa, ¿verdad? Entonces, ahora ya resolvimos eso, sabemos que la distancia que existe desde el punto A -10 hasta el punto B 6 es de 16 unidades. Ahora vamos a resolver el literal B. Bueno, en ese literal nos damos cuenta de que tenemos coordenadas, significa que estas coordenadas están sobre el plano cartesiano. Entonces vamos a utilizar esta formulita. Ahora bien, lo primero que yo hago es tomar mis coordenadas a lo que yo le quiero calcular su distancia entre sí. Entonces, acá yo ya reescribí estas coordenadas. Yo sé que -2 es x1, -1 es y1. Ahora, en el punto B, yo sé que 3 es la coordenada x2 y 2 es la coordenada y2. Ahora, entonces sustituimos en la fórmula. Entonces, vamos a tener la distancia de A hasta B será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x1 menos x2 elevado al cuadrado. Entonces aquí tendría -2 menos 3 elevado al cuadrado, más la fórmula me dice y1 menos y2, y eso elevado al cuadrado. Entonces sería -1 menos y2. Entonces tendría -1 menos 2 elevado al cuadrado. Ahora bien, realizamos esas operaciones que tenemos dentro del paréntesis y tendríamos perdón, -2 menos 3, eso sería -5. Ahora más -1 menos 2, eso sería -3, y eso elevado al cuadrado. Ahora, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De -5 al cuadrado, eso es 25, más -3 al cuadrado, eso es 9. Ahora 25 más 9 es 34. Entonces la distancia que existe desde A hasta B es raíz cuadrada de 34. Se puede quedar expresado de esa forma, o bien lo podemos dejar expresado en forma de decimales. Aquí tienen sus ejercicios de práctica. Ahora vamos a ver, a recordar la ecuación de una recta forma punto pendiente. ¿Por qué se le conoce como forma punto pendiente? Porque a partir de conocer un punto en el plano cartesiano y su pendiente, vamos a poder encontrar una ecuación de una recta. Ahora bien,
Nos dice la definición, la ecuación de una recta L con pendiente conocida, recordemos que a la pendiente la denotamos con la letra M, y un punto A, X1, Y1 perteneciente a la recta S. Esta es la ecuación como tal, ¿verdad? Entonces nos dice que eso será y menos y1 igual a la pendiente y multiplicado por x menos x1. A esa ecuación se le llama forma punto pendiente de la ecuación de la recta. Al despejar la variable y de la anterior se obtiene. Bien. Esta es una fórmula equivalente a esto que tenemos nosotros arriba. Lo que han hecho aquí simplemente es que esta menos y la han pasado al otro extremo como positiva y acá esta m la multiplicaron por la x y también por x1 y nos resulta eso, ¿verdad? Entonces cualquiera de esas se pueden utilizar porque son equivalentes. Ahora bien, vamos a recordar algo también, que si yo no conozco el valor de la pendiente, yo la puedo calcular conociendo dos coordenadas. Es decir, si yo conozco, por ejemplo, la coordenada del punto A, x1, y1 y la coordenada del punto B, x2, y2, la puedo calcular fácilmente conociendo esos dos puntos. Ese es el dado caso que yo no la conozca, ¿verdad? Ahora entonces vamos a ver un ejemplo que nos dice lo siguiente. Encuentra la ecuación de la recta L cuya pendiente es m igual a un medio. Entonces aquí tenemos ya el valor de esa pendiente, no es necesario calcularlo. Nos dice que conocemos la pendiente que es igual a un medio y además nos dice que pasa por el punto a menos 3,2. Por eso la ecuación se llama forma punto pendiente, porque nos dan el valor de un punto y nos dan también el valor de la pendiente. Ahora bien, yo sé que de este punto que a mí me han brindado, este es X1 y esta es Y1. Ahora bien, vamos a aplicar entonces la fórmula y la fórmula me dice que yo voy a tener Y menos Y1. Entonces, aquí vamos sustituyendo. Y menos Y1 sería entonces Y menos 2. Ahora, eso dice que será igual a tener a la pendiente, pero ¿cuál es la pendiente? Recordemos que la pendiente es un medio, entonces eso es igual a un medio y eso a su vez dice que lo vamos a multiplicar por x. Aquí tenemos x, ahora lo multiplicamos aquí por x y a eso le restamos x1. Entonces escribimos ese signo de la fórmula, pero recordamos, ¿quién es x1? Es menos 3. Entonces acá tenemos menos 3 y lo escribimos entre paréntesis para que esos signos no nos vayan a chocar. Ahora entonces vamos a sustituir, perdón, vamos a despejar ya lo que nosotros tenemos y a realizar esas operaciones. Entonces este 2 que teníamos acá negativo lo enviamos al otro extremo como positivo. Ahora bien, aquí esa multiplicación de signos, menos por menos, eso es más. Ahora tenemos multiplicaciones siguientes. Tenemos aquí un medio por x, eso es un medio de x, y luego un medio por 3, eso sería 3 medios, y a 3 medios sumarle 2, eso daría como total 7 medios. Ahora bien, ya tenemos entonces la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,2 y que tiene pendiente un medio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para graficar esta recta? Porque hay que graficarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fácil, vamos a tomar un punto o una coordenada cualquiera para darle valores a x porque ya conocemos un punto. Entonces, basta con que encontremos un punto más para poder graficar y trazar el comportamiento que va a tener esta recta. Entonces, aquí en este caso se ha elegido x igual a 1, pero podría ser x igual a 2, a 3, a 4, etcétera, ¿verdad? El número que ustedes quieran, a excepción de este menos 3 que ya lo tenemos, pues. Entonces, aquí se ha elegido x igual a 1 y bueno, entonces nosotros por acá tenemos que si x equivale a 1, entonces tendríamos y igual a un medio por 1, porque aquí estaba x, ¿verdad? Entonces sería por 1 más 7 medios. Ahora, al realizar esta multiplicación y esta suma, eso es igual a tener 4. Entonces significa que vamos a tener una coordenada de 1,4. Ahora, al graficar eso en la recta, en el punto que ya nos daban a nosotros, que era menos 3,2 y el punto que acabamos de encontrar, que es 1,4, al graficarlos vamos a unirlos, vamos a
esa línea recta, entonces al trazar esa línea recta, pues ya tenemos nuestra gráfica, lo que nosotros estábamos buscando. El ejercicio de práctica para ustedes es este. Ahora, en este ejercicio de práctica, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí les he dejado la conclusión donde nos aparece la fórmula que vamos a utilizar y ese contenido tiene por nombre ecuación de una recta dados dos puntos. ¿Qué significa aquí? Que vamos a encontrar la ecuación de una recta ya no con la pendiente y con un punto, así como lo hicimos en ese caso. Ahora nos van a dar únicamente dos puntos, entonces con esos dos puntos nosotros vamos a encontrar esa ecuación. Entonces aquí nos dice que si nosotros tenemos dos puntos A y otro punto B, entonces vamos a aplicar la siguiente formulita, donde y menos y1 será igual a tener y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y esto que nosotros vemos acá equivale a encontrar el valor de la pendiente. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por x menos x1. Aplicamos esa fórmula y ya vamos a encontrar entonces la ecuación y también nosotros vamos a tener que graficarla con la diferencia que al graficar aquí ya no necesitan encontrar un punto más porque ustedes ya conocen dos puntos. Entonces aplican esta formulita y cómo lo van a hacer definiendo quién va a ser x1, por ejemplo, este menos 2 sería x1, este 4 sería y1, aquí ese 4 sería x2 y ese 1 sería y2. Bien, ya teniendo esto, entonces apliquen la fórmula y ahí van a dar con la ecuación. Ahora vamos a ver ese otro que es la intersección de una recta con el eje X y de aquí de una vez vamos a ver la intersección también con el eje Y. Esas intersecciones son muy sencillas. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Yo voy a resolver para el literal A, ustedes van a resolver para el literal B. Lo siento si están escuchando como que muchos ruidos al fondo, son mis vecinos que ya creo que tienen el espíritu navideño y están quemando pólvora. Bueno, voy a resolver el literal A. Voy a empezar identificando la intersección con el eje X y aquí esto en palabras sencillas. Cuando hay intersección con el eje X significa que la coordenada en Y será igual a cero. Entonces empezamos a sustituir este valor. Como mi ecuación en el literal A es Y igual a 3X más 3, entonces como dije que Y es igual a cero, entonces voy a tener en lugar de Y 0 y 0 va a ser igual a tener 3X más 3. Ahora empiezo a despejar esa X porque es la única variable que me ha quedado. Entonces, este 3 que estaba positivo lo enviamos al otro extremo como negativo. Entonces, me queda acá menos 3 igual a 3x. Este 3 que está multiplicando lo enviamos al otro extremo a dividir. Entonces, me queda menos 3 entre 3 igual a x. Ahora, menos 3 entre 3, eso es menos 1 igual a x. Ahora entonces vamos a tener que la coordenada en x será menos 1. Entonces recordemos que la coordenada en y es igual a cero. Entonces tengo menos 1,0 y en ese punto en menos 1,0 es donde se da la intersección con el eje x. Vamos con el eje y. Cuando hay intersección con el eje x va a tener coordenadas igual a cero. Entonces vamos a tener la ecuación y igual a 3x más 3. Ahora donde me aparece X, vamos a escribir su equivalente, que es cero. Entonces voy a tener Y igual a 3 por cero más 3. Ahora, sabemos que 3 por cero eso es cero. Entonces 0 más 3 eso es 3. Entonces la coordenada en 0, en X, perdón, recordemos que es cero y la coordenada en Y será 3. Significa que esa recta intersecta al eje Y justamente en 0,3. Ahora entonces graficamos esos puntos y por aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos menos 1,0 y también 0,3. Ahora, al graficarlos, trazamos esa recta y ya tenemos aquí todo lo que necesitábamos encontrar. Bien, en su ejercicio de práctica es desarrollar esto. Ahora vamos con las rectas paralelas. En ese caso, bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Voy a resolver literal A y ustedes literal B. Tenemos aquí que dos o más líneas rectas no verticales son, son paralelas si solo si tienen la misma pendiente. Esto quiere decir que si dos o más rectas no son paralelas, entonces tienen la misma pendiente y viceversa.
Bien, entonces aquí básicamente lo que me está diciendo es que yo voy a identificar que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Eso es en palabras sencillas. Si dos rectas o dos ecuaciones de rectas tienen la misma pendiente, yo voy a decir son paralelas. Y que sean paralelas significa que pueden llegar a estar lo más cerca posible, pero nunca, nunca, nunca se van a llegar a cortar o a cruzar. Ahora bien, entonces... Yo voy a recordar que la ecuación de una recta que tiene forma punto pendiente es igual a tener esto. Ahora, ¿qué voy a saber yo acerca de eso? Voy a darme cuenta entonces que para saber o conocer la pendiente de una ecuación, a mí me basta con tener despejada a la y. Significa que si yo tengo despejada a la y, ese numerito que está acá, que por lo general está acompañando a la x, ¿por qué está acompañando a la x? Porque si yo hago esta multiplicación de m acá, por x, entonces esto va a ser igual a mx y ahora de esta m por x1, entonces será menos mx1, ahora más y1. Entonces, esta variable que la denotamos por la letra m, recordemos que es la pendiente. Ahora, la pendiente es un número que siempre, siempre entonces va a estar acompañando a la X. Ahora, yo aquí en el literal A me doy cuenta de lo siguiente. Bueno, acá yo ya tengo despejada a la Y, entonces fácilmente yo puedo observar si esas pendientes son iguales o no. Y yo puedo aquí verificar lo siguiente, que Y es igual en la primera ecuación, Y es igual a menos 4x más 7, entonces identifico que la pendiente aquí en este caso es menos 4. Ahora la otra ecuación es Y igual a menos 4x más 16. Identifico que la pendiente aquí es menos 4. Si me fijo, la pendiente en ambas ecuaciones es la misma, entonces yo diré, por lo tanto, son paralelas. Bien, ya tengo la respuesta a eso. Ahora, ustedes me van a resolver el literal B, pero en el literal B yo me doy cuenta de lo siguiente. Aquí tengo la primera ecuación y acá tengo la segunda ecuación. Me doy cuenta de que aquí la Y no está despejada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar a la Y de las dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces empezamos. Aquí yo tengo 3x para la primera ecuación, yo eso lo voy a hacer. Para la segunda, ustedes lo hacen. Ahora, haciendo la segunda ecuación, ustedes van a verificar si coinciden o no esas pendientes. Ahora, entonces tengo 3x menos 2y más 3 igual a 0. Bueno, el 3x que estaba positivo lo enviamos acá de forma negativa y este 3 también lo enviamos de forma negativa. Ahora, entonces vamos a tener ese menos 2 que estaba multiplicando, lo vamos a pasar a dividir a cada uno de estos términos que tenemos por acá. Entonces vamos a tener menos 3x entre menos 2, ahora menos 3 también entre menos 2. Ahora yo sé que es tener menos entre menos, eso es más, entonces voy a tener de forma positiva 3 medios de x y ahora también menos entre menos, en este caso es también más, entonces voy a tener más 3 medios. Ahora, ¿cuál es la pendiente en ese caso? Bueno, la pendiente siempre es el número que está acompañando o el coeficiente que está acompañando a la variable x. Ahora, despejan ustedes la variable y de la segunda ecuación y ustedes verán si al despejar también la pendiente es 3 medios, entonces ustedes van a decir que esas rectas son paralelas. Ahora, vamos a ver las rectas perpendiculares, vamos a hacer la misma dinámica. Yo en este caso voy a resolver el literal B, ustedes van a resolver el literal D. Cuando dos rectas son perpendiculares, esto es sumamente sencillo. Van a ser perpendiculares cuando nosotros tomamos esas dos pendientes y al multiplicarlas el resultado es menos uno. Si es menos uno, entonces yo digo, bueno, son perpendiculares. Ahora bien, perpendiculares significa que al cruzarse o al cortarse, estas rectas entre sí se forma un ángulo de 90 grados, por eso se les llama perpendiculares porque forman un ángulo perpendicular. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, como yo voy a resolver el literal B, entonces yo tengo que fijarme si puedo conocer las pendientes de ese literal y la respuesta es sí. Recuerden que para conocer la pendiente tiene que estar despejada la variable y. Entonces, en este literal yo me doy cuenta que la pendiente en esta primera ecuación, la pendiente es de 4 tercios. Ahora, en la segunda ecuación la pendiente es de menos 3 cuartos.
tomo esas pendientes y las voy a multiplicar. Entonces la pendiente uno es esta, la pendiente 2 es esta. Entonces las multiplico. La pendiente uno por la pendiente 2 eso es igual entonces a tener 4 tercios por menos 3 cuartos. Entonces yo digo, 4 por menos 3 eso es menos 12 y yo digo también 3 por 4 eso es 12. Tener menos 12 entre 12 eso es igual a menos uno. Entonces, es igual a menos uno. Significa entonces que son perpendiculares. Ahora, ustedes van a hacer esta del literal D, pero recuerden que para observar la pendiente Y tiene que estar despejada. Aquí, en esta caso, no está despejada. Entonces van a tener que despejar Y para ambas ecuaciones y luego las multiplican. Y si el resultado de esa multiplicación es menos uno, entonces significa que son perpendiculares. Esto sería todo en esta unidad. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.